A continuación vamos a visualizar cómo se utiliza la herramienta de supervisión de Hermes NetV5. Para poder utilizarla, lo que vamos a necesitar es tener nuestro perfil de supervisor previamente creado y tener nuestro softphone correctamente configurado, ¿sí? El softphone, en este caso estamos usando el propio de Sol, podría ser un X-Lite, podría ser algún otro sin problema. Lo importante es tenerlo abierto, tener siempre presente el número de estación que tiene configurado. En el caso del softphone de Sol lo podemos observar en la parte superior y en la parte inferior, en este caso 1750K y 1750K. También podemos ver que está conectado de manera correcta. Estos pasos son importantes ya que este softphone es el que nos va a permitir a nosotros poder escuchar en tiempo real llamadas o poder asesorar a los operadores en medio de una llamada, ¿sí? Pero lo vamos a ver ya más adelante. Importante entonces tenerlo abierto. Yo lo tengo configurado con una autorrespuesta. ¿Por qué? Porque cuando quiera escuchar a un agente, este softphone va a sonar y yo no quiero atenderlo. Queda elección de cada uno, ¿sí? No hay problema de ninguna de las dos maneras. Entonces, lo tenemos abierto, simplemente lo minimizamos y vamos a la pantalla de ingreso. En esta pantalla de ingreso vamos a tener que poner nuestro ID de usuario, siempre van a ser 4 letras, y nuestra contraseña nuestro ID de usuario que van a ser 4 números y nuestra contraseña que van a ser 4 letras, ¿sí? Además del número de estación previamente mencionado, que es el 1750. Una vez ingresamos estos datos, le damos al tilde verde y acá nos va a dar para elegir entre si queremos abrir la interfaz de supervisión o la interfaz de reporting. En este caso vamos a ir directamente a la interfaz de supervisión. Una vez que tildemos, nos va a abrir esta pantalla, tal cual vemos en este momento. Este es un supervisor de cero, ¿sí? No tiene ninguna configuración realizada. La idea es, en el transcurso del video, ir configurándolo para que puedan aprender y ver de qué manera se maneja. Bien, lo primero que podemos observar, una vez dentro de la pantalla, es que contiene distintas etiquetas, ¿sí? Etiqueta de agentes, etiqueta de internautas, etiqueta de IVR, llamadas entrantes, llamadas salientes, servicio de mensajería, chats, email, SMS y redes sociales. Es muy importante identificar estas etiquetas porque dentro de cada una de ellas es donde nosotros vamos a poder buscar la información que necesitamos ver, ¿sí? Siempre es muy importante tener en claro qué información necesitamos visualizar para saber dónde buscarla. Entonces, si nosotros necesitamos información referida a lo que están haciendo los operadores, lo vamos a buscar en la etiqueta de agentes. Si nosotros estamos buscando información sobre qué está pasando con nuestras campañas entrantes, lo vamos a buscar en llamadas entrantes. Si queremos información sobre nuestras campañas salientes, sobre llamadas salientes. La solapa de internautas nos va a mostrar todas las personas que estén navegando en nuestra página web en caso de estar utilizando el chat. Y la pestaña de IVR nos va a mostrar a las personas que tengamos escuchando nuestro IVR en este preciso momento. Servicio de mensajería nos mostrará las campañas de voicemail. Chats nos va a mostrar las campañas de chat, ¿sí? En un listado, contador o gráfico. Ya vamos a ver en detalle cada uno de los indicadores. Emails nos va a mostrar la información referida a la gestión de emails. SMS nos va a mostrar la información referida generalmente a la producción de WhatsApp. Y redes sociales referido a Twitter, Facebook e Instagram, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para utilizar estas etiquetas? Lo primero es hacerle clic y acá vamos a poder identificar en las tres primeras opciones los tres principales medios de información que tenemos en esta herramienta. Por ejemplo, el primero y el más común es el listado. Cuando ustedes añaden una lista, lo que están haciendo es añadir una grilla con distintas columnas y filas en las cuales van a visualizar información, ¿sí? En este caso, lo único que tenemos es a un solo asesor logueado, por lo tanto vemos una sola persona en el listado. Acá podríamos tener
más personas en caso de tener una operación más grande, ¿sí? Este listado ya viene con algunas columnas por defecto. Las mismas son código, hace referencia al usuario con el que se loguea ese operador. Apellido y nombre, su apellido y nombre, como bien indica. El estado general en el que está el asesor. El estado para telefonía en el que está el asesor. Y acá tenemos la gran primer diferencia. Y es que recuerden que la plataforma es omnicanal. Por lo tanto, el operador podría estar hablando por teléfono, pero sin embargo estar disponible en otros medios. Por eso es que tiene dos columnas de estado por separado. La duración del estado en el que está en pausa, está hablando, está de descanso, está en después de llamada. Todo eso lo vamos a poder ir contando. La columna de estado nos va a indicar el estado justamente en el que está y la duración nos va a indicar el tiempo que lleva, ¿sí? En este caso está esperando una gestión hace 18 minutos, casi 19. En colas de llamada vamos a poder visualizar las colas de atención entrante para telefonía que tenga asignado ese operador, ¿sí? Si nosotros tenemos un grupo amplio de operadores y todos tienen distintas campañas, o bueno, un grupo trabaja con ciertas campañas, otro grupo con otras, en esa columna vamos a poder ver en qué campañas está trabajando ese agente en particular. En campaña lo que vamos a poder visualizar es la misma información pero referida a campaña saliente, ¿sí? El operador va a estar trabajando en una campaña saliente potencialmente y acá podríamos ver cuál es el nombre de esa campaña, como para poder identificar si está trabajando en la base correcta o si está trabajando en la base incorrecta, ¿sí? Y después tenemos columnas para los contactos positivos y los contactos gestionados. Esto está ligado netamente a la calificación de la llamada. Es el último, es el estado que se le da a la llamada, que tiene tres categorías distintas: gestionado, no gestionado y positivo. Eso se configura desde el módulo de administrador, ya lo vamos a ver en otro video, pero es importante identificar que en estas dos columnas lo que vamos a visualizar son las llamadas positivas y las llamadas gestionadas. Y tenemos una tasa de éxito que es el total de llamadas positivas contra el total de llamadas, ¿sí? Estas columnas vienen por defecto en el aplicativo. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo añado un listado de agentes en este caso, ¿sí? Voy a tener nuevamente las mismas columnas, como pueden observar. ¿Qué pasa? ¿Son las únicas columnas que yo tengo en el aplicativo? No, es totalmente falso eso. El aplicativo cuenta con muchísimas columnas, ¿sí? Para poder visualizar las distintas columnas tenemos que acceder a la configuración, en este caso del listado, ¿sí? Por ejemplo, yo me posiciono en el listado de agentes, le hago clic y fíjense que arriba a la derecha, al lado de la cruz y del botón para minimizar, aparece un botón de opciones. Una vez nosotros presionamos el botón de opciones, se nos abre esta pequeña ventanita donde tenemos distintas secciones de opciones para el listado de agentes en este caso. Lo primero es cómo lo vamos a llamar. Se llama lista de agentes por defecto. Si quieren, le pueden cambiar el nombre. Eso queda a consideración de cada uno. Filtro. Nosotros acá podríamos armar distintos grupos de supervisión. ¿Por qué? Porque tenemos, como decíamos antes, por ahí tenemos grupos que trabajan con cierto tipo de campañas y grupos que trabajan con cierto otro tipo de grupo de campañas. Lo que podemos hacer acá es juntarlos en distintos grupitos y, no sé, tener un listado con el grupo 1, un listado con el grupo 2, por ejemplo, ¿sí? También podríamos filtrar por personas que estén trabajando en campañas entrantes, campaña de email, de chat, fax, SMS o redes sociales, o con campañas salientes en alguna campaña saliente en particular, ¿sí? En caso de no querer filtrar nada, simplemente omitimos el filtro. Lo que podemos hacer es incluir los desconectados. Cuando nosotros tildamos incluir desconectados y volvemos, visualizamos a las personas que no están logueadas al aplicativo. Yo estoy logueado como supervisor acá, porque nos muestra todo. Estoy logueado como agente también para que se vea en el listado, y hay dos asesores que no estarían logueados en este momento, ¿sí? Si nosotros destildamos incluir desconectados, veremos que el listado vuelve a estar con una sola persona, que es la que realmente está logueada como operador. La segunda sección de opciones
es la parte de columnas, ¿sí? En la parte de columnas, lo que nosotros tenemos justamente son las columnas que veíamos anteriormente. Código, apellido, nombre, estado. Lo que hace acá es mostrarte las columnas que tenés asignadas al listado en la parte izquierda, con su nombre. Y en la parte derecha te hace una breve explicación de lo que calcula esa columna, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo les decía anteriormente, no es el único grupo de columnas que nosotros tenemos para el listado, sino que nosotros acá podríamos quitar alguna columna que no nos interese. Por ejemplo, no nos interesa el estado general, solo el estado telefónico, porque nosotros trabajamos únicamente con telefonía. Bien, hacemos clic, resaltamos la columna de estado y le damos al botón con la cruz, ¿sí? Lo que va a hacer eso es quitar esa columna. Si nosotros volvemos, fíjense que ahora la única columna de estado que tenemos es la de estado de teléfono, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con cualquier columna que no querramos. Por ejemplo, no sé, tasa de éxito. No me interesa, lo saco. Contacto gestionado no me interesa, lo saco. Contacto positivo no me interesa, lo saco. Bien, de esa manera podemos quitar las columnas que no querramos del listado. Y ahora, lo que podemos hacer en la parte de añadir es poder enlistar todas las columnas que tiene la herramienta distribuidas por distintas secciones, ¿sí? Y acá de nuevo es donde nosotros tenemos que aplicar nuestra lógica para entender qué es lo que queremos ver y saber dónde buscarlo, ¿sí? ¿Por qué? Lo primero que tenemos que tener presente en este caso es que estamos trabajando sobre un listado de agentes. Es decir, que todas las columnas están orientadas a tener información sobre los agentes, ¿sí? ¿Qué quiero remarcar con esto? Que si yo quiero buscar la cantidad de llamadas que llegaron a una X campaña, de las cuales yo tengo configuradas en la plataforma, no lo voy a buscar acá. Acá lo que voy a buscar a lo sumo es cuántas llamadas entrantes atendió el operador, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de información de los operadores. Dicho esto, una vez que desplegamos el listado, tenemos distintas secciones con distintas carpetas, ¿sí? Por ejemplo, configuración. Lo que vamos a tener acá es datos de la configuración del agente, netamente. Nombre y apellido, el código, en qué empresa está configurado, qué colas tiene asignadas, en cuáles está trabajando, cantidad de campañas de llamadas entrantes que se le asignaron, de email, de SMS, de chat, de redes sociales, etcétera. Nada, estas columnas cualquiera que necesiten, simplemente le hacen clic y acá a la derecha, en la hojita con el más, que cuando le ponen el mouse arriba dice añadir, la van a poder agregar, ¿sí? En este caso, número de campañas asignadas a la gente, una. Coincide con la cantidad de colas, como para que vean que el número es consistente, ¿sí? Nada, así como tenemos la solapita de configuración, tenemos por ejemplo la solapita de global, donde acá aparece nuestra primera diferenciación, nuestra primera subcategorización, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que global a su vez se divide en tiempo real, historial, contadores y resultados de encuestas. Resultado de encuestas es algo que se está agregando ahora, es un nuevo módulo de la herramienta. Todavía no tenemos muchos datos consistentes, pero sí en las tres carpetas superiores. Por ejemplo, tiempo real, podemos visualizar el código y el estado del agente, el contexto seleccionado, el nombre de la estación utilizada por el agente, el número de la estación, si el auricular está desconectado, nada, podemos tener información en tiempo real de lo que le está pasando al operador. Distinto a la carpeta de historial, donde vamos a encontrar información referida al acumulado. Por ejemplo, si estuvo inactivo, cuánto tiempo total estuvo. Inactivo es que no tenga ningún contexto asignado. ¿Qué acciones hizo? ¿Cuántas? No sé, se puso en pausa, no se puso en pausa. ¿Cuánto tiempo estuvo total en espera, esperando una gestión? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo acumuló de pausa en total? ¿Qué números fueron de pausas en total? Pero ven la diferencia. La de tiempo real muestra algo que está pasando en el momento. Las de histórico muestran el acumulado de algo, ¿sí? Es una diferencia muy importante que tenemos que tener en cuenta porque es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder orientarnos y saber a dónde buscar la información. Por ejemplo, tiempo total de trabajo, ¿sí? Y en contadores vamos a visualizar información concreta que está destinada a los contadores, que ya los vamos a ver a continuación, son el segundo indicador, pero son un dato bien concreto, no sé, agentes conectados, agentes en pausa, ¿sí? Eh, Nada,
son las 3 categorías que van a poder encontrar dentro de las distintas secciones del listado. Bien, por ejemplo, llamadas entrantes o salientes. Acá lo que vamos a tener es información acumulada de ambos medios. Es decir, indistintamente si es entrante o saliente, cuántas gestiones hice, por ejemplo, en tiempo real. Podemos ver duración actual en el teléfono, duración en espera, la espera para la llamada actual, el memo de la llamada actual, que es un dato que nosotros podemos hacer llegar con la llamada. Distintas informaciones que están sucediendo ahora. A diferencia de historial, que lo que vamos a tener es cuánto tiempo estuvimos en espera, cuántas veces, cuánto duraron todas las llamadas que gestionamos, el tiempo después de llamada, las acciones que hicimos después de llamada, el tiempo total que pusimos en espera las llamadas, número de llamadas que hemos puesto en espera, ¿sí? Toda información que es acumulada. Por eso el mote de historial en la carpeta. Y contadores también, información concreta, número de agentes esperando llamadas en línea, con una llamada en espera o trabajando después de llamada, ¿sí? Son de nuevo datos más concretos para un contador, ¿sí? Como les decía, bueno, tenemos para todas las secciones del aplicativo, para todos los canales, tenemos una carpeta. Todas respetan la misma lógica explicada anteriormente, es decir, me tengo que fijar si lo que quiero es un dato del momento o un dato acumulado, para saber dónde buscarlo. Pero ¿qué pasa? Además de contar con todas estas columnas que posee el aplicativo, también tenemos la posibilidad de, en esta parte de variables personalizadas, realizar una nueva columna, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Yo al principio les contaba que tenemos una columna que nos calcula los contactos positivos, otra que nos calcula los gestionados, y otra, obviamente, que nos calcula los no gestionados. Lo que pasa es que no tenemos una que nos cuente la suma de los tres. Y ahí es donde nosotros podemos, por ejemplo, utilizar esta herramienta. ¿Cómo? Acá nosotros le vamos a poner, ¿sí?, el nombre a la columna. En este caso, total de calificaciones, ¿sí? La descripción, lo que nosotros vamos a hacer es explicar brevemente qué calcula, ¿sí? Suma de contactos positivos, gestionados y no gestionados. Bien, el tipo, en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una suma de números, por lo tanto el tipo de dato va a ser un dato numérico. Si nosotros vamos a tener un dato que es de texto, ponemos texto. Si vamos a tener un horario, no sé, cantidad de tiempo que estuvo haciendo algo, lo vamos a usar como hora. Si queremos un porcentaje, y podemos usar un número de puntos flotante, ¿sí? En este caso nos vamos a centrar en numérico. Y lo que nos va a hacer elegir es que esta ecuación numérica, si va a ser una suma, un máximo, un mínimo o una media, ¿sí? En este caso vamos a hacer una suma. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 3 columnas distintas. Entonces, lo siguiente es armar la fórmula de nuestra columna. Acá lo que vamos a hacer es buscar. Nosotros lo que queremos, en este caso, son los contactos positivos, gestionados y no gestionados de telefonía en general, ¿sí? Indistintamente de si es llamada entrante o saliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar llamadas entrantes o salientes y vamos a ir a la sección de producción, ¿sí?, donde acá tenemos, ¿sí?, columnas con acumulados por día, por agente, donde vamos a poder ver cuántas llamadas positivas tuvimos, la duración de esas llamadas positivas, y así como lo tenemos por día, también lo vamos a tener por hora, ¿sí? Beneficio, tasa de éxito, llamadas realizadas, etc. En este caso nos vamos a centrar en llamadas positivas. Elegimos la columna que queremos, le damos al botón de añadir, nos añade la fórmula. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sumarla, es decir, añadir un más. Vamos a buscar las llamadas gestionadas, ¿sí? Y por último lo vamos a volver a sumar contra las no gestionadas. Una vez que completamos la fórmula de la manera que queremos, contacto positivo, contacto gestionado y no gestionado, para finalizar la configuración le damos al tilde verde, ¿sí? Una vez que aplicamos las modificaciones, ya tenemos nuestra columna terminada. ¿Cómo la vamos a utilizar? Vamos a la sección de columnas y cuando despleguemos van a ver que aparece una carpeta abajo que antes no estaba, que es la carpeta de variables personalizadas, ¿sí? Dentro de esa variable personalizada está mi columna.
suma de contactos positivos gestionados y no gestionados. Le hacemos clic, la agregamos, nos queda como total de calificaciones y la descripción. Volvemos y automáticamente tenemos la columna agregada, ¿sí? De esta manera podemos crear las columnas que querramos. Podemos tomar 2, 3, 4 datos, sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, restarlos, no hay ningún problema. Lo que siempre tienen que tener presente es que el cálculo tiene que ser lógico, ¿sí? Porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a terminar teniendo un error o que la columna no visualice la información de manera correcta, o en su defecto un 0 o un guión, ¿sí? Otro punto muy importante es la posibilidad de hacer filtros, ¿sí? Al igual que hicimos la variable personalizada, estos filtros le podemos poner, en este caso, capacitación, y podemos filtrar el valor que nosotros querramos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, queremos filtrar a los que tenga al código de agente igual al 1001. Entonces solamente cuando apliquemos este filtro, lo que vamos a ver es al código de agente 1001, ¿sí? Cuando nosotros añadimos filtro capacitación, fíjense que ahora desaparecí de la lista. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo a la gente con código 1001. Yo quito este filtro, automáticamente al volver, como yo soy el código 1002, me van a visualizar, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, para que sepan, también pueden armar filtros personalizados con las columnas. Y por último, pero no menos importante, la sección de alertas. Y está muy bien hecha esta sección porque nos va a permitir a nosotros de que el sistema nos alerte en caso de incumplir con alguna condición. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos estipulado con los chicos, por ejemplo, que después de cortar con el cliente tienen 20 segundos para tipificar esa llamada y seguir con el cliente próximo, nosotros acá podemos tildar tiempo de trabajo después de la llamada y aclararle que si supera los 20 segundos, acá la unidad de medición es segundos, a nosotros nos da una alerta. ¿Cuál va a ser esa alerta? Nos va a empezar a titilar en rojo el operador, ¿sí? Voy a tildar tiempo de espera mayor a 120 segundos, vamos a volver y como mi operador a propósito lo hice, lleva ya más de 2 minutos en espera, fíjense cómo automáticamente empieza a titilar en rojo, ¿sí? Esto lo que nos va a generar es que nosotros, teniendo el listado abierto, sin prestarle mucha atención, podamos ver que de repente empieza a titilar en rojo y veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que no se está cumpliendo. Si nosotros tuviésemos 5 operadores acá logueados y hay uno solo que incumple con la condición, el único que va a titilar en rojo es el que incumple, para que vos lo puedas diferenciar de manera fácil y rápida, ¿sí? Así como las alertas son 5, al principio, tiempo de pausa, de espera, de vista previa, de búsqueda y después de llamada, podemos añadir alertas para las columnas del sistema, ¿sí? De nuevo, elegimos la columna que queremos y le podemos setear la alerta deseada. Esto es como configurar un listado, es uno de los 3 medios de información, es por ahí el más complejo porque es el que más nos permite configurar. Al ser una grilla le podemos brindar muchas columnas, ¿sí? Así como lo configuramos para agentes, lo podemos configurar para cualquiera de los otros medios. Por ejemplo, llamadas entrantes, donde vamos a poder visualizar las colas entrantes. Y acá, para que lo sepan, porque es como les dije al principio, cada listado tiene sus propias columnas. Es decir, el listado de llamadas entrantes tiene sus propias columnas distintas a las columnas que trae el listado de agentes. Lo vemos rápido. Fíjense que en añadir, cuando yo despliego, nada que ver las secciones que yo tengo de columnas con las que tengo en este listado. ¿Por qué? Porque estas columnas van a estar orientadas pura y exclusivamente a las llamadas entrantes. Entonces voy a tener en tiempo real números de llamada en línea actualmente en espera, en desborde, en IVR, cuánto hace la que más tiempo está esperando, cuánto tiempo lleva, por ejemplo, tiempo de espera máximo, ¿sí? Eso lo que nos va a indicar a nosotros es información referida a las llamadas entrantes. Pero también tenemos, por ejemplo, historial, donde vamos a ver total de llamadas recibidas hoy, total de rellamadas que hicimos hoy, cuánto porcentaje manejaron de las llamadas los agentes, cuánta cantidad de llamadas manejaron los agentes, cuántas llamadas me abandonaron en cola, cuántas me llamaron fuera de hora, etcétera, ¿sí? Toda información acumulada del día.
Esto es muy importante, el supervisor acumula información del día, la cual se reinicia a las 12 de la noche. Es decir, después de las 12 de la noche, esos contadores acumulados vuelven a cero y empiezan a contabilizar la información del día siguiente, ¿sí? Lo mismo tenemos para llamadas salientes, vamos a tener distintas columnas para servicio de mensajería, chats, emails, etc. Cada una va a tener columnas únicas y destinadas a ese medio de comunicación, ¿sí? El segundo visualizador de información que tenemos es el contador, ¿sí? El cual cuando nosotros lo añadimos podemos ver que es algo súper gráfico, ¿sí? Es algo bien concreto que nos va a mostrar un único dato y ese único dato va a estar ahí, ¿sí? Lo que nos va a permitir es tener un pantallazo rápido. Si nosotros tuviésemos que mirar el listado, por ahí decimos cuántos agentes tengo conectados, 1, 2, 3, los tenés que contar. En cambio en el contador ves el dato de manera rápida. Es decir, ¿cuántos tengo conectados? 1. Así. Sí, sencillo y rápido, digamos. Puedo añadir la cantidad de contadores al igual que de listados que yo desee. Y al igual que el listado, es configurable el contador. Por ejemplo, por defecto agrego los conectados y después quisiera saber cuántos tengo en pausa, ¿no? Si hacen clic en el contador, aparece el botón de opciones. Vamos a las opciones. Le cambiamos en tratamiento, lo que vamos a tener es el enunciado, el título de ese contador. En este caso, pausa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a visualizar los agentes que estén en pausa. Y acá abajo vamos a poder cambiar el valor, que justamente es el dato que visualizamos. Lo cambiamos de agentes conectados a agentes en pausa, ¿sí? Automáticamente volvemos para atrás y como podrán ver, nos queda en pausa 0, conectado 1, ¿sí? Podría tranquilamente añadirle un filtro, ¿sí? Al igual que al listado. Podría especificar si el tipo de dato va a ser una máxima, una suma, pero bueno, generalmente es recomendado dejarlo como viene. Si queremos incluir a los desconectados en este contador, podemos hacerlo. Después lo que vamos a poder hacer son variables personalizadas, al igual que en el listado, o si queremos usar una variable que usamos para el listado, también ponerla en un contador, podemos sin problema, ¿sí? Filtro personalizado, tal cual vimos antes, y la posibilidad de configurarle una alerta, ¿sí? Que lo que va a hacer es arrojarnos un cartelito en caso de incumplirse algo. Bien, de nuevo, puedo añadir contadores la cantidad que yo desee. Es lo que me permita mi visual. Algo muy importante también para tener en cuenta es que contamos con 4 pantallas para distribuir la información a mostrar. ¿Qué quiero decir? Si se fijan acá arriba a la derecha tenemos 4 pantallas, las cuales podemos ir rotando. Pantalla 2, pantalla 3 y pantalla 4. ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder agrupar la información de manera más cómoda, no dejar todo en una sola pantalla, todo pegado. Si queremos lo podemos distribuir. Y lo que tenemos, la posibilidad, es que en esta flechita que apunta hacia abajo, venir a la parte de configuración general, ¿sí? Y acá abajo pasar cíclicamente por las pantallas. Cuando nosotros tildamos esto, le vamos a setear una cantidad de segundos a cada una de las pantallas y va a rotar automáticamente. Vean, yo ya solté el mouse, no estoy haciendo nada. Automáticamente va a ir rotando de pantalla en pantalla. Fíjense arriba a la derecha estamos en la pantalla 3, vamos a pasar a la pantalla 4 y en 5 segundos vamos a volver a la pantalla 1, ¿sí? Esa cantidad de segundos de nuevo se setea en esta parte y pueden determinar ustedes la cantidad de tiempo que quieran que permanezca en una pantalla. Pueden cambiar el color de fondo, si así gustan, de cualquiera de las 4 pantallas. Pero bueno, eso ya por ahí es una modificación más estética, pero nunca está de más saber qué se puede hacer y qué no. Lo que vamos a hacer ahora es deshabilitar el continuo cambio de pantalla para poder continuar con el video. Entonces, para tener en cuenta, yo si quiero puedo pasar el contador, ¿sí? Lo puedo arrastrar directamente. Si quiero lo arrastro desde acá a cualquier pantalla. ¿Ven? Ahí lo añadí en la pantalla 4. Cuando me cambio a la pantalla 4 lo visualizo. Lo devuelvo a la pantalla 1. Al cambiarme, lo visualizo, ¿sí? ¿Qué pasa? Tanto al listado como a los contadores se los puede personalizar. ¿Qué quiero decir? Si vamos a la misma flechita de antes y vemos configuración del estilo, por ejemplo al contador le podemos cambiar el tamaño de la letra de la parte de arriba, el tamaño de la letra de la parte de abajo
Y por ejemplo, el tipo de fuente de redonda cuadrada hace que sea un poco más nítido, es como una negrita en Word. Si queremos que esté centrado, si queremos que el texto esté a la izquierda o que el texto esté a la derecha, ¿sí? Habitualmente se usa centrado. Si queremos que se desplace, ¿sí? Eso lo podemos elegir o no. Yo suelo dejarlo inactivo. Y en qué velocidad se va a desplazar. Además de poder elegir el color de la fuente. El gris me resulta complicado de leer a lo lejos. Necesito algo bien claro. Bien, le ponemos un amarillo que hace contraste y se ve desde muy lejos, ¿sí? Lo mismo puedo configurar al valor. Es decir, le cambio el color al valor de abajo hacia amarillo también. De esta manera nos queda un contador que es por ahí más visual desde más lejos, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es, si queremos posicionar el dato abajo, a la derecha por ejemplo, quizás nos convenga o nos quede más cómodo tener los contadores de esta manera, podemos hacerlo, ¿sí? Al igual que podemos modificar el contador, podemos modificar el listado. Le hacemos clic al listado, configuración del estilo, podemos cambiar tamaño de fuente del enunciado, o sea, el alto primero de la línea, el tamaño de la fuente, fíjense cómo cambia la columna su tamaño, ¿sí? Tipo de fuente, negrita, cursiva, acá podemos elegir normal, por defecto siempre viene negrita, si quieren también le pueden agregar cursiva. Los colores, color del texto, color de fondo y color del fijo de la columna. En el cuerpo de la tabla las mismas opciones, alto de la línea, tamaño de fuente, fíjense cómo aumenta el tamaño, cómo disminuye. Tipo de fuente, normal, negrita, negrita cursiva, ¿sí? Los distintos colores para el fondo, para cuando lo cliqueamos, para todo. Tenemos distintos colores para ponerle. Lo mismo para la parte de resumen, que es la parte de abajo del listado, ¿sí? Son configuraciones meramente estéticas, pero no está de más saber qué se puede hacer. Entonces, vimos cómo configurar un listado, cómo configurar un contador. Nos quedaría por lo último ver cómo configurar un gráfico, ¿sí? El gráfico se añade también desde acá. En este caso vamos a añadir un gauge. Lo que hace el gauge es un tacómetro, para ser más directos. Lo que nos va a medir es un dato que nosotros le digamos, por ejemplo, la tasa de éxito saliente, en este caso, de la cantidad de llamadas salientes que yo realizo, el porcentaje exitoso, ¿sí? En este caso no tengo llamadas realizadas, pero en caso de tenerlo, tendría el contador coloreado con el número que lleve. En este caso es un porcentaje, ¿sí? Es decir, si yo hice 10 llamadas y tuve 2 positivas, ahí vería un 20%, ¿sí? Eso es importante. Al igual que el listado y que los contadores, el gráfico es configurable de la manera que ustedes deseen. Le pueden cambiar el valor acá y acá los rangos. 0 a 100 podrían poner el rango que ustedes quieren. Le quieren poner un filtro, incluir desconectados, hacer una variable propia o un filtro propio para este gráfico, ¿sí? Van a poder hacerlo sin ningún problema. También, si quieren, pueden contar con un gráfico de áreas, un gráfico circular. No son muy utilizados, pero en caso de querer utilizarlos, simplemente se agregan. El gráfico circular nos va a mostrar datos de la producción y el gráfico de áreas, datos en cantidad de llamadas, ¿sí? Entonces, tenemos configurado nuestro listado, nuestro contador y nuestro gráfico. Son las tres, recuerden, unidades de medición más importantes que cuenta el supervisor. ¿Qué pasa? ¿Qué más podemos hacer con el supervisor nosotros? Por ejemplo, podemos, como decíamos al principio del video, escuchar al operador mientras está hablando, ¿sí? Para ello, cuando ustedes le hacen clic a un operador del listado, sea cual sea, acá arriba, en la barra superior, se les habilitan los botones de escuchar, susurrar y conferencia. Vean como si yo lo destildo se pone en gris y cuando yo lo tildo se pone disponible para poder presionarlo, ¿sí? Esto es muy sencillo, recuerden lo que les dije al principio, cuando ustedes hagan escuchar, lo que va a suceder es que les va a sonar el telefonito, en este caso yo tengo el auto answer configurado, la autorrespuesta, y se atendió solo. Yo en este momento estoy escuchando todo lo que está pasando con el operador. ¿Qué pasa? El operador no está en línea ahora, pero yo igual puedo tomar el canal para que cuando entre en una llamada, yo empiece a escuchar el audio de la llamada, ¿sí?
no es por ahí la forma más común de hacerlo, pero para que sepan que se pueda, si no, si ya directamente el operador está en línea, van a empezar a escuchar la llamada. Van a tener la posibilidad de susurrarle, ¿sí? Es otra de las opciones. Lo que van a hacer ahí es hablarle al operador por un auricular, mientras por ejemplo está hablando con el cliente. O por ahí, si no está hablando con el cliente, también pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa? Pueden hacer coaching en vivo, pueden, si están escuchando la llamada y ven que se está yendo de las manos, susurrarle para tranquilizarlo o decirle que lo encare de una manera distinta para evitar un problema, por ejemplo, ¿sí? Y si ya ven que la situación es desbordante, pueden hacer clic en conferencia y se suman a la llamada ustedes. Es decir, intervienen en la llamada que está teniendo el operador. Una vez que terminan de hacer conferencia, susurrar o escuchar, para cortar eso, no es que tienen que venir al telefonito y cortar, el telefonito se olvidan. El softphone lo dejan minimizado. Vienen al botón que apretaron, en este caso conferencia, y lo vuelven a presionar. Fíjense cómo automáticamente a mí me cortó la llamada que tenía establecida en el softphone y yo ya dejé de estar en conferencia en esa llamada. ¿Sí? Entonces, recuerden, pueden escuchar, susurrar y hacer conferencia. Estas tres herramientas son sobre una llamada principalmente para poder hacer evaluación de calidad, hacer coaching en vivo, ayudar al operador siempre a mejorar en su trato con el cliente y en su gestión, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de chatear. Si nosotros no elegimos a ningún agente del listado y presionamos chat, chateamos con todos los agentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros acá podríamos escribir un mensaje general. Recuerden ofrecer el nuevo plan, por ejemplo, ¿sí? Lo que va a pasar es que este mensaje se va a disparar a todos los operadores. Yo me voy a mostrar rápido la pantalla de operador para que vean cómo lo visualizan. Acá el operador va a poder contestar. En este caso es un chat grupal, así que va a llegar a todos sus compañeros también. Perfecto, le vamos a responder. Y fíjense que a mí me llega la conversación. ¿Qué pasa? Una vez que el supervisor determina que ese chat ya no va más, lo cierra. Y cuando el supervisor cierra el chat, del lado de agente, lo que va a pasar es que yo ya no puedo escribir. ¿Ven? Yo hago clic, escribo y no puedo escribir más. ¿Por qué pasa esto? Porque la herramienta de chat está pensada para que ustedes, supervisores, le dirijan información al operador. Pero los operadores, por ejemplo, no pueden chatear entre ellos. La sesión siempre la van a iniciar ustedes. ¿Sí? La van a iniciar con 1, con 2, con 5 o con todos. Eso es muy fácil, esto es como Windows. En el listado con control pueden ir cliqueando varios operadores o con shift pueden cliquear al primero y no sé, hasta la mitad, apretan shift clic y les tilda a todos hasta la mitad. Luego hacen clic en chat y van a chatear a los agentes que tengan seleccionados, ¿sí? Si tienen uno solo, chatean con uno solo. Si son 5, el mismo chat le va a llegar a los 5. Si no seleccionaron a ninguno, el chat es general para todos. ¿Bien? Entonces, para tener en cuenta, es una de las maneras que nosotros le podemos devolver ayuda al operador. ¿Por qué? Porque el operador tiene un botón de solicitar ayuda al supervisor. Lo que va a hacer es llegarnos este cartel a nosotros, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es cancelar la solicitud para ya sacarla, ¿sí? Nos queda la alarma de tiempo de espera. Y ahí nosotros tomamos la determinación. ¿Qué hacemos? Si está en llamada le podemos susurrar. Si no, le podemos escribir un chat, ¿sí? O podemos sumarnos a escuchar la llamada para ver por qué nos está pidiendo ayuda, si es que tiene una situación incómoda con el cliente o cuál es el problema. Pero nosotros tenemos nuestra alerta y en consecuencia de esa alerta nosotros accionamos para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Así como también podemos enviar un chat, podemos ver las campañas en las que está trabajando y cambiarlas, ¿sí? Por ejemplo, en este botón de asignación vamos a ver los distintos contextos que tiene configurado el agente y las distintas colas que tiene asignadas y cuáles están iniciadas o sin iniciar. Bien, en llamadas entrantes podemos visualizar que el contexto está iniciado porque lo que nos da como acción es detenerlo, es decir, que ya está iniciado, y que estamos trabajando sobre la campaña, sobre la cola test entrantes que pertenece a la campaña de desarrollo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros quisiéramos, decimos, bueno, queremos que ahora trabaje en chat test, que esta campaña podría ser otra, ¿sí? La tildamos, que está en rojo, y tildamos confirmar configuración de colas. Lo que va a hacer eso es sumarle esa cola de atención a la persona para que empiece a atender llamadas desde ahí también.
Muy importante este check de Save Modifications, porque lo que va a hacer es que este cambio sea permanente. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo de contingencia, es decir, estamos logueando a un operador en otra campaña para que nos ayude con contingencia, perfecto. Lo tildamos, el Save Modification lo destildamos y ahí le damos confirmar configuración de campaña. Lo que va a hacer en ese caso, como ven, es poner en verde. Fíjense que acá en colas de llamadas ya me sumó la 510, antes teníamos solo la 505. Y eso significa que si entrara una llamada por la campaña de la cola 510, la recibiría esa gente que antes no podía. Lo mismo puedo hacer directamente con los mail, con los WhatsApp. Si el contexto no está iniciado, nos va a aparecer la opción de iniciar el contexto. En este caso, le tildamos la campaña y le decimos iniciar contexto. A partir de ahí, lo que va a hacer es iniciar el contexto y prenderle la campaña automáticamente. ¿Sí? Esto para que ustedes puedan jugar con la asignación de los agentes y de esta manera poder asegurarse de que están trabajando sobre las campañas que deben. Bien. Habiendo repasado todos los puntos, ya visualizamos cómo loguearse, cuáles son las etiquetas que tiene el supervisor, cómo añadir los listados, cómo configurar los listados, cómo añadir un contador, cómo configurar un contador, cómo añadir un gráfico, cómo configurarlo, cómo escuchar, susurrar y hacer conferencia, y cómo chatear y cambiarle las campañas a los asesores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros armamos nuestro hermoso panel, nos añadimos una lista de llamadas entrantes, un contador, y nosotros decimos, bueno, esta es la información que yo quiero ver habitualmente cuando me logueo como supervisor. ¿Qué pasa? Lo que yo no quiero es venir todos los días a la mañana y tener que agregar todos estos hermosos contadores y volver a crear la variable personalizada que me hice y acomodarlos de la manera que yo los tengo. No, no es así. No es que van a tener que hacerlo siempre, sino que existe la posibilidad de poder guardar esta configuración. ¿Cómo se hace esto? En la parte inferior izquierda, la sección Archivos, tienen la posibilidad de guardar la configuración. Acá le van a poner un nombre, ¿sí? Apellidos, acá va el título de la configuración. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es ponerle de nombre capacitación, ¿sí? Guardar diálogos actuales, alertas, colores, todo. Tildamos y me guarda todo tal cual lo tengo ahora. Y ahora sí, en la sección archivos, gestión de configuraciones, puedo venir acá en capacitación, que es la configuración que acabo de crear, y tildar el cargar automáticamente. ¿Qué va a hacer esto? Que yo cada vez que vuelva a ingresar a la pantalla de supervisión, tenga mi configuración tal cual la dejé el día anterior. ¿Sí? Muy importante, esto es como un Word. ¿A qué me refiero? Si modifico algo, voy al botón de archivo y le doy a guardar configuración para actualizar el cambio que yo hice. ¿Por qué? Porque si yo vengo trabajando con la pantalla una semana, hoy se me ocurre cambiarle algo y yo no guardo ese cambio, cuando vuelvo a abrir la pantalla ese cambio no va a estar. ¿Sí? No tiene un guardar automáticamente como Word, lamentablemente, así que es importante saber que si le modificamos algo, tenemos que guardarlo. Y lo que también vamos a tener la posibilidad es de exportar esa configuración como archivo, la tildamos y le damos a este disquete, que parece un botón de guardar, pero es un botón de exportar. ¿Sí? Si ustedes vienen y tildan el cargar automáticamente, no tienen que hacer nada más que cerrar la ventanita. Porque ese disquete no es para guardar, sino para exportar la configuración. Le vamos a dar clic, nos va a generar un archivo, capacitación.gz, capacitación el nombre de la configuración, punto la extensión del archivo. ¿Sí? Lo descargamos. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros venimos a archivos, importar una configuración, nosotros esto se lo mandamos por mail a un compañero. Le decimos, mirá el tablero que me armé, qué bueno que está, ¿no me lo pasás? A mí también me gustaría utilizarlo. Perfecto, le envías el archivo, él va a venir acá, archivo, vamos de nuevo por las dudas por si no se vio. Archivos, importar una configuración, examinar, y acá en descargas tenemos capacitación.gz. Añadimos el archivo, le damos un guardar la configuración para usarla en el futuro y acá le ponemos capacitación 2, por ejemplo, ¿no? Acá su compañero les podría poner el nombre que él quisiera. ¿Qué va a pasar entonces? Que a partir de ahora voy a tener esa configuración que me pasó mi compañero, ¿sí?
Esto es por si ustedes quieren pasarle la configuración a algún otro compañero, puedan hacerlo sin ningún problema. Esta es la interfaz de supervisión. Vimos los puntos principales. No quiero terminar sin antes mostrarle dos secciones más que me parecen muy importantes y que se les puede sacar provecho en todo el supervisor, ¿sí? Como les dije anteriormente, posibilidad de pasar cíclicamente, de configurar el fondo, pero también si queremos podemos quitar las etiquetas que no utilicemos. ¿Cómo hacemos esto? No usamos redes sociales, destildamos y fíjense que acá a la derecha desaparece el botón de redes sociales. Si lo volvemos a tildar, vuelve a aparecer, ¿sí? Es por ahí una manera de sacar lo que no utilizan para dejarse solamente lo que sí les importa. ¿Bien? Y también en las etiquetas, por ejemplo, la etiqueta de agentes, tenemos la posibilidad de ver una lista de llamadas procesadas, ¿sí? Lo que nos va a permitir esto es ver llamadas procesadas por los agentes en un rango que nosotros determinemos. Por ejemplo, el agente, no sé, Leandro Sierra en el rango de mayo. ¿Tuvo alguna llamada? Bien. Nos va a cargar, en caso de no tener, no nos va a mostrar nada. Si hubiésemos tenido, nos va a cargar, vamos a ir al 1 de abril. En esta plataforma no tuvimos llamadas. Bien, en caso de tener, acá lo que listaría sería un crudo con el detalle de llamada por llamada, lo que fue haciendo el operador, ¿sí? Las llamadas que fue gestionando para poder ver los datos, cuánto duró, etcétera, ¿sí? También tienen ese tipo de listado de llamadas procesadas para llamadas entrantes, salientes, etc. Recuerden que en agentes las estamos filtrando por agentes, en llamadas entrantes o salientes las vamos a estar filtrando por campañas, etc. ¿Sí? Esto fue la demostración de cómo utilizar un supervisor.